Cada cierto tiempo va cambiando la población de los países. A principios del siglo XX era muy distinta a la actualidad. Veamos cuáles son los 20 países más poblados del mundo en el año 1900. Filipinas a inicios del siglo XX tenía una población de 7,4 millones de habitantes. Irán contaba con una población en el año 1900 de 9,8 millones de personas. Etiopía era el país más poblado de África con 12 millones. Portugal, que era el imperio portugués, tenía una demografía de 12,4 millones de personas, lo que es más población que en la actualidad. México, según las estadísticas para el año 1900, contaba con algo más de 13 millones de habitantes. Bélgica para 1900 era un imperio colonial y tenía más de 15 millones de residentes, una población superior a la actualidad. Corea, que estaba unificada y era conocida como el Imperio Coreano, tenía 17 millones de personas. Brasil se calcula que contaba para el año 1900 con unos 18 millones de residentes. España era el 12º país más poblado del mundo en 1900 con unos 18,8 millones de habitantes. Turquía, que era el Imperio Otomano, tenía unos 31 millones de residentes. Italia era el 10º país más poblado del mundo a inicios del siglo XX con 33 millones. Japón, que era el imperio japonés, tenía en el 1900 unos 46 millones. Austria-Hungría formaba un país único y contaba con 47 millones de personas. Países Bajos, que era un imperio a principios del siglo XX, tenía 48 millones de personas, mucho más que en la actualidad. Alemania era el 6º país más habitado del mundo, siendo un imperio contaba con 67 millones. Francia, contando sus colonias a principios del siglo XX, tenía 78 millones de personas. Estados Unidos era el 4º país más habitado del planeta en 1900 con unos 79 millones de residentes. Rusia, según las estadísticas para principios del siglo XX, tenía 136 millones de personas. China, según los estudios en el año 1900, contaba con una población de 400 millones. Reino Unido era el país más poblado del mundo a inicios del siglo XX, ya que siendo un imperio acumulaba 403 millones.